Hola, hoy vamos a hablar de VIH, HIV, virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, es un virus ARN monocatenario envuelto, nucleocápside icosaédrica, esférico de 80 a 100 nanómetros de diámetro. Acá se los presento. Tiene esas espículas que salen a través de la membrana, que son las glicoproteínas de transmembrana. Tenemos la GP120, la GP41. Después tenemos la membrana viral, que es lipídica y que está tomada de la membrana plasmática de las células de donde sale, que sale por rotación. ¿Mm? Tiene un ARN monocatenario y trae consigo una transcriptasa reversa específica del virus. Hay proteínas que tenemos que tener en cuenta que sirven para diagnóstico y para la fisiopatología, que son la P24, después la glicoproteína 120-160, la glicoproteína 41, la transcriptasa inversa, como la hablamos recién. También hay que tener en cuenta la enzima proteasa, que forma parte esencial de la replicación viral, así como la integrasa, que es una enzima que favorece o provoca la integración del ADN viral al ADN celular, por lo tanto, conformando un provirus. Después tenemos que tener en cuenta los linfocitos CD4, que son la célula blanco esencial para la introducción del virus y la replicación en el organismo, con otros componentes que son coadyuvantes, el CXCR4 y el CCR5. CCR5 es el que está más distribuido, más presente en las células en el ser humano, y el CXCR4 aparece en etapas más tardías de la infección. Y como nombramos ya varias veces, la transcriptasa viral. La transcriptasa viral es una enzima que hace una retrotranscripción, es decir, copia desde un ARN viral, copia un ADN de esa forma para poder incluirse en el ADN celular como un provirus. Bueno, de vuelta el dibujo. El ARN, la transcriptasa inversa, proteasas, P24 que está en la cápside, la integrasa al P17 de la matriz del virus, la glicoproteína 120-41 y una bicapa lipídica. Bueno, hay dos especies de HIV, HIV1, HIV2. El HIV2 está menos distribuido en el mundo, es más agresivo, forma sincicios con los linfocitos CD4, pero no es tan fácil de transmitir. En general, la pandemia de VIH se mantiene por el HIV1. Bueno, algunos datos que un poco quedaron desactualizados, porque no, en realidad son los avances que hubo con el VIH y no hubo demasiados más avances desde el 2012. En 1981 se hace la primera definición del caso a partir de unos casos que aparecían, que se llamó la peste rosa en su momento, que aparecía en personas de hombres que tenían sexo con hombres en San Francisco. Se denunció, hay una anécdota referido a eso, se hizo la presentación del caso y se hizo un informe, y la mayor parte de las revistas internacionales de la época relacionadas a la medicina rechazaron porque eran muy poquitos casos, eran solo 6 casos que se describían de una población muy pequeña que en ese entonces estaba recontra discriminada, que era los homosexuales, llamado en ese momento, que eran hombres que tenían sexo con hombres. Finalmente lo publica la MMWR, que es un órgano oficial del gobierno de los Estados Unidos, y bueno, quedó en la historia porque fue el puntapié inicial de la declaración o de la presentación de millones de casos inmediatamente posteriores a ese. Entre 1983 y 1984 se logró la identificación del virus como un retrovirus. En ese momento se llamó HTLV, que es un retrovirus que ya se conocía, que está relacionado a una
un cáncer de las células de la sangre, que es la leucemia de células vellosas, que es el HTLV1 y HTLV2. Como esos son retrovirus que ya se los conocía, y este era un retrovirus también, se le nombró al principio HTLV3 y después se determinó que era una especie totalmente diferente, por eso recibe el nombre de HIV. En 1985 se empieza a utilizar la ZT. La ZT es una droga que ya se había desarrollado antes, como se intentó que sea una terapia para el tratamiento oncológico y no había tenido mucho éxito y quedó guardada. Y bueno, cada vez que aparece un virus nuevo se prueban distintas drogas que están abandonadas o en el recuerdo, y se demostró que tenía alguna acción sobre el virus, pero rápidamente se demostró que el virus hacía resistencia al bloqueo de la ZT, que bloqueaba la acción de la transcriptasa reversa, así que no sirvió de mucho, pero bueno, fue el inicio de la terapia para el HIV. En 1996 ya se usa el cóctel como triple terapia, en el cual se bloqueaban dos sitios de acción de la replicación del virus. Principalmente se bloqueaba la transcriptasa reversa y la proteasa. De esa forma, atacando al virus en dos momentos de su replicación, era más difícil que el virus lograra generar una resistencia intratratamiento. Ya en el 2006 hay declarado 40 millones de infectados, y África siendo el país, el continente más comprometido con la enfermedad, que lo sigue siendo. Se intentan varias vacunas con vector adenovirus y no se logra una vacuna efectiva porque se forman anticuerpos neutralizantes, pero hay varios métodos por los cuales el virus logra evadir la acción de los anticuerpos neutralizantes y la replicación se mantiene. En 2010 se habla de la prevención como el tratamiento como prevención, porque gracias al cóctel que se había empezado a utilizar, se logró lo que se llama una carga viral no detectable, es decir, no hay virus circulando en sangre libres, y por lo tanto la infectividad o la capacidad de contagio a partir de una persona infectada tratada con antirretrovirales y con carga viral no detectable generaba que esa persona deja de contagiar. Entonces, el tratamiento con prevención. Para ello, se trabajó mucho desde entonces en lograr la identificación de todas las personas infectadas con VIH para incluirlos en el tratamiento y de esta forma favorecer o apoyar el objetivo de cortar con la transmisión del VIH, porque si todo el mundo está tratado, no habría contagios nuevos. Bien. Después se descubrieron los epitopes ocultos de la glicoproteína 120, que son los que generan anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, siendo el GP, la glicoproteína 120, uno de los estados más fijos del VIH y por lo tanto que